Muy buenos días, nos tocó el segundo grupo y está conformado por mi compañero Jair Alonso Pastrana y mi persona Rosiris Palacio Otero. Nuestro tema asignado es la Revolución Rusa. Pues esperamos que el tema que nos tocó y la metodología que usamos sea entendida y también pues del agrado de todos ustedes. En 1917, Rusia es un imperio, pero al mismo tiempo un país rural económicamente atrasado respecto al resto de Europa. El zar Nicolás II, último heredero de la dinastía Romanov, es un autócrata, o sea, concentra en sus manos todos los poderes. La población se divide en dos clases sociales, que son la nobleza feudal y el resto del pueblo. De hecho, 4 de cada 5 rusos son campesinos. Las desigualdades son enormes. Las condiciones de vida de los campesinos son muy parecidas a la de la Edad Media. Los obreros de Petrogrado y Moscú vivían hacinados en barracones insalubres y con jornadas laborales hasta de 16 horas. Ante esta situación, Nicolás II se niega a conceder reformas y periódicamente explota nuevas revueltas que las tropas de zar reprimen de forma violenta. La más sangrienta de ellas ocurre en 1905, en Petrogrado. Es muy conocida con el nombre de Domingo Sangriento. Aquí muchos de los manifestantes fueron asesinados violentamente. Y los líderes, o más bien el líder que más se conoce de esa sublevación, es el señor Vladimir Ilich, conocido como Lenin. Dirigía la facción bolchevique que pertenecía al Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, de orientación marxista. 12 años después, Petrogrado volverá a ser el foco de la revolución y el señor Lenin será el principal protagonista. ¿Qué pasó en 1975? Desde 1914, el ejército ruso luchaba en la Primera Guerra Mundial. Pasaron 3 duros años de guerra y en consecuencia de esto quedan 6 millones de soldados muertos, heridos y prisioneros tras las rejas rusas. A raíz de esto se crea una inflación desorientada, el desabastecimiento de alimentos y productos básicos, el descontento político por la falta de reformas. En este contexto, en febrero de 1917, según el calendario juliano en uso, en Rusia el gobierno imperial es debilitado por un conjunto de huelgas y por la opresión de la oposición liberal y de los mandos militares. Al cabo de unos días, el zar Nicolás II, desacreditado e incapaz de controlar la situación, es obligado a abdicar y es confinado, o sea, fue encarcelado con toda su familia. Un año después, todos los Romanov fueron ejecutados y los rebeldes asumieron el control del país y asumen un poder político a través de un comité provisional del gobierno y del Soviet de Petrogrado. Las medidas principales de su programa son el retiro inmediato de las tropas rusas de la guerra, la liquidación de los latifundios y la entrega de las tierras a los campesinos, la nacionalidad de los bancos, el control obrero sobre la producción industrial y la supresión de los privilegios de la nobleza y la iglesia. ¿Por qué es tan importante? Porque Lenin aplica la teoría económica y sociales elaborada 50 años antes por Carlos Marx y Federico Engels y funda el primer estado denominado socialista de la historia. 5 años después de la guerra civil, los bolcheviques conquistan definitivamente el poder y en diciembre de 1922 nace oficialmente la Unión Soviética, un gran imperio que durará hasta 1991. Esos dos órganos compiten entre ellos por el poder. En las primeras semanas, el gobierno provisional decreta la libertad de reunión y prensa y permitió el regreso de los exiliados políticos, entre ellos a Vladimir Lenin, pero no pudo llevar a cabo las reformas sociales y económicas permitidas. En cambio, el Soviet obtuvo rápidamente un apoyo popular, pero también dentro del Soviet se enfrentaron dos facciones. Por un lado,
los Mencheviques, que son marxistas moderados, y por otro lado los bolcheviques. Fue un grupo radical guiado por Lenin y León Trotsky. Estos dos dirigentes comunistas lograron el control del Soviet. Como fue entonces la Revolución de Octubre, la noche del 78, de noviembre 25 y 26 de octubre según el calendario gregoriano, después de un intento de golpe militar de Lenin y Trotsky, asaltan al Palacio del Invierno, Petrogrado, la sede del gobierno provisional, capturan a todos sus miembros e inician un régimen. Compañeros, ya para terminar, quiero complementar con lo que hemos puesto anteriormente. La Revolución Rusa constituye, junto a la Revolución Francesa y a la industrial, la trilogía revolucionaria más influyente de la época contemporánea, unida a la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Es el hecho más decisivo del siglo XX. Sirvió tras la Primera Guerra Mundial de respuestas y alternativas a la crisis del capitalismo y el liberalismo, porque por primera vez se ponía en práctica los principios y esquemas del socialismo como fundamento de un Estado. Incluso se mantiene como modelo y ejemplo a seguir para algunos países y determinados sectores políticos, cada vez más minoritarios desde la disolución de la URSS. Compañeros y profesora Liliana, muchas gracias por escucharnos.